Tardes. Hola, buenas tardes, Susana, ¿qué Bueno, tal? tengo entendido que es un libro autobiográfico en el que recuerda cómo vivió el fenómeno en su infancia y también su trato con María Gómez, la propietaria de la casa donde aparecieron por primera vez las famosas caras. Entiendo que fue un fenómeno que supuso una inflexión tanto para el pueblo como para los habitantes de Belmez, ¿no? Claro, por supuesto. Ha sido quizás el hecho más importante que ha ocurrido en todo el siglo XX en la historia de Belmez de la Moraleda, ¿no? Y claro que nos influyó a todos, sobre todo a quienes éramos entonces unos niños. Yo todavía no había cumplido los 6 años cuando esto ocurrió y además vivía justo en la casa de enfrente y andaba siempre por allí pululando con todos los personajes que por allí aparecieron y con todo lo que se daba. Las caras forman parte del retrato de una generación, de la de los años 70, 80. Belmez imagina entonces, eran unos sitios alejados de lo que era Madrid, el centralismo. También se habla en su libro, entiendo, de esos momentos y de la antropología, de esta historia y de la sociología, ¿no? Sí, de hecho, vamos a ver, yo tenía, desde el principio tenía claro que en esta historia tenía que contarla ese niño, ¿no? Que yo era el 23 de agosto de 1971 cuando apareció la primera cara. Y esto lo digo mucho, pero porque en verdad, en el proceso del libro, mi yo actual se sentía en deuda con aquel niño que yo era, ¿no? Un niño que tenía, bueno, yo era un niño un poquito retraído, digamos, pero siempre muy curioso, un niño ya, pues lo mismo se estaba adivinando un poco, pues este contador de historias que al final estoy diciendo en la madurez, ¿no? Y bueno, pues a través de ese niño, de esa mirada del niño, pues se va desarrollando la evolución que va teniendo el pueblo, el pensamiento incluso que va teniendo la gente de Belmez de la Moraleda respecto al fenómeno de las caras y también pues ya entra en consonancia también pues lo que es la historia de Belmez de la Moraleda anterior a las caras, por supuesto también como un antecedente para saber lo que ha ocurrido después. ¿Y cómo fue su relación con María Gómez, su vecina de toda la vida? Bueno, con María, bueno, María era una persona realmente como bastante intrigante, ¿no? Esas cosas, aunque antes de aparecer las caras, María ya tenía esa impronta suya, ¿no? De que casi te desnudaba con la mirada, que creo, como digo yo en el libro, en algún pasaje del libro, ¿no? Y bueno, y era mi vecina de toda la vida y aparte de la relación con respecto a las caras, pues hacía otra relación personal, ¿no? Y eso más o menos, yo creo que está bastante fielmente reflejado, por lo menos en lo que respecta a mí como persona en el libro. Aunque también aparecen las relaciones de María con otras personas, ¿no? Por ejemplo, con el cura párroco que había en aquel momento y que tanto se opuso o tanto le hicieron oponerse a las caras. ¿Cómo vivieron los habitantes de Belmez esa avalancha de gente de repente y esa ser portada de periódicos y de noticias de televisión en aquel momento en el que Belmez, como decíamos antes, bueno, pues era un pueblo de Sierra Mágina? Bueno, yo me imagino que la gente mayor lo viviría muy impactada. Sin embargo, los niños, aparte de impactados, cuando pasaron, no sé, 15, 20 días de aquello, ya para nosotros era nuestra normalidad. Luego, porque desde que teníamos 6 o 7 años, lo normal es que hubiera periodistas en el pueblo, que hubiera cámaras pululando por el pueblo, que hubiera mucha gente. Lo que fue quizá peor luego, acostumbrarse cuando ya no la hubo. Claro, porque en principio hubo un momento que fue un fenómeno, como decíamos, ocupaba Ujú. periódicos, programas de radio, de televisión, y luego la gente empezó a despreciar un poco las caras, ¿no? Bueno, claro. A tomarlo como una broma, también es una Bueno, forma. hombre, en esto también contribuyó, imagínate que el pueblo, que fue el diario que encumbró todo el fenómeno de las Sí. caras, también luego, por presiones políticas, por presiones desde el régimen franquista y también desde la Iglesia, le hicieron desdecirse y buscar, y de momento de golpe y porrazo un día aparece después que decían que eran falsas y con una teoría peregrina despacharon el asunto, ¿no? Pues porque, no sé, pues no le convenía al régimen. Ya, pues, ten en cuenta que también por ese tiempo había ocurrido lo del Palmar de Troya y todo lo que trajo el Palmar de Troya, ¿no? Había gente que al principio relacionó las caras
por el parecido, quizá, aunque yo no lo veo el parecido, con el Santo Rostro de Jaén, y a ver si por ahí se iba a liar una como en el Palmar, ¿no? Pero bueno, el caso es que la gente de Belmez de la Moraleda, lo que sí tuvo muy claro desde el principio es que la familia Pereira Gómez, María Gómez Cámara en concreto, no estaban engañando a nadie, y lo que allí había no lo había pintado nadie, ni suponía ningún fraude, y entonces defendía Belmez de la Moraleda entero, desde su alcalde hasta el último de sus habitantes, defendía la verdad de las caras, o por lo menos defendía lo que era la honorabilidad de sus propietarios, y también con ello la del pueblo, ¿no? Juan Cano Pereira, autor de Los niños de las caras. Muchísimos éxitos con el libro y gracias por compartir este rato en Jaén Mediodía. Gracias a vosotros. Buenas tardes.